Bien, profundizando el tema de coherencia y cohesión, como venía diciendo, todo texto tiene coherencia y cohesión, porque la coherencia y la cohesión son las propiedades que debe tener un texto. Es decir, ese texto va a tener coherencia y cohesión cuando haya un emisor, que es el que emite el mensaje, cualquiera fuera, cualquier texto literario, cualquier producción literaria, un mensaje, que es lo que yo voy a hablar o voy a describir o de manera oral o escrita, y un receptor que va a recibir esa información general de lo que yo vaya a transmitir, que va a ser asuntos académicos, pueden ser cultura general, algún idioma, lo que sea, etc. Eso va a suceder siempre y cuando haya un interesado que vaya a recibir esa explicación, y esa explicación va a tener propiedades propias del texto que son coherencia y cohesión. La coherencia habla de que aquel tema que yo voy a desarrollar tiene que tener un tema central. Vamos a suponer, voy a dar un ejemplo, yo voy a hablar sobre Natacha, que fue el último libro que hablamos. Si hablamos de Natacha, ustedes saben que el libro de Natacha habla de una protagonista. Para los que no lo saben, Natacha, con los chicos de quinto grado del colegio, hablamos de una novela llamada Natacha, de Luis María Pisetti, que son varios libros, entre los cuales nosotros leímos el primero. Natacha habla de una niña de 9 años que cuenta todo lo que le pasa en su vida diaria, de las travesuras que ella hace con su amiga Patty, con su perro Raffles, de las cosas que le pregunta a su mamá. Y hay otra serie de involucrados que serían las ideas secundarias que estamos hablando. En este texto hay coherencia y cohesión. Hay a propósito, porque lo escribe una niña de 9 años, hay en una carta hacia su mamá errores de ortografía, por ejemplo. Entonces, todo ese relato que hace el autor, Luis María Pisetti, lo hace hacia un público específico que son niños entre 9 y 12 años, que va a recibir ese libro, que se va a apropiar de esas ideas, que nos vamos a reír, que nos vamos a emocionar con los libros. Y asimismo, ese libro tiene coherencia y cohesión. Coherencia porque siempre habla de Natacha, habla de su vida, de lo que pasa en su vida, de lo que ella hace, de la gente que conoce, de sus amigas, de su mejor amiga, de su madre. Y las ideas secundarias son aquellas que ella involucra a otras personas, pero esas personas no terminan de salir en la novela, al menos en la que leímos nosotros. Entonces, eso es tener coherencia, que nunca pierde el hilo esa novela. Siempre habla de una sola protagonista, que es Natacha. No habla de la vida de su mamá, de su papá. Habla algunas veces de las conversaciones que ella va a tener con su mamá, pero no de su mamá, porque si no el libro se iría por las ramas. Acá estamos hablando de una sola protagonista, que es Natacha. Entonces, eso es la coherencia. La coherencia es que yo hable de un tema central y que no pierda ese hilo, que ese hilo conductual vaya llenándome de información acerca de un mismo tema general y específico, que en este caso vamos a hacer de cuenta que es Natacha. La cohesión, esa es la coherencia. La cohesión es, todo texto tiene recursos que se van a utilizar para poder informarnos o informarnos sobre determinado tema. Esos recursos van a ser utilizados para el lenguaje y por el lenguaje que utilizamos nosotros, que somos los que escribimos. ¿Y cuál va a ser la cohesión? La cohesión va a ser aquello que yo vaya a llevar de manera concreta y precisa, porque eso me va a permitir que mi texto esté bien escrito para que yo, que recibo, sepa qué es lo que tengo que escribir o no, o si está bien escrito, porque yo voy a ser el que va a juzgar si está bien escrito o no. O a veces está mal escrito a propósito. La cohesión van a ser muchas veces los conectores, porque todo texto, si no tiene conectores,
no va a estar seguramente bien escrito, a menos que esté mal escrito de manera a propósito, que suele pasar. En Natacha lo tenemos, por ejemplo, la carta que Natacha le escribe a su mamá.